la mente me define. Que todo lo que yo seré y la conducta que tendré depende de la mente. La mente me va a definir. Vamos a la Biblia y a examinar este título si está acorde a la palabra de Dios. Proverbios 23:7 dice así: porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Proverbios 23 dice que seremos de acuerdo a lo que tengamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que así seremos. Ahora vamos al profeta Isaías, capítulo 32. Dice el capítulo 32, verso 5: ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla, porque el necio profiere necedades y su mente. Así como Proverbios 23, el profeta Isaías, Dios le dice: hablen de la mente. Está hablando concretamente del necio. Y el Señor dice a través del profeta Isaías que su problema para ser un necio está en la mente. ¿Tienes un hijo necio? ¿Tienes una pareja necio, necia? Dios dice que el problema radica en la mente. La mente del necio maquina iniquidad, practica impiedad, habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento, le niega el agua al sediento. El canalla recurre a artimañas malignas, trama designios infames, destruye a los pobres con mentiras, aunque el necesitado reclama justicia. En cambio, el noble, por lo contrario, concibe nobles planes. ¿Dónde se hacen los planes? ¿En los pies? ¿Los planes se hacen en las manos o en los oídos? ¿Dónde se hacen los planes? Dios dice que si quieres ver una vida ennoblecida, una vida buena, dice el Señor, depende de lo que pongas en la mente, el necio o el noble. Y Proverbios dice, capítulo 23, de acuerdo a sus pensamientos, así será la persona. Así que yo creo que no es demasiado grande el título. Podemos preguntarnos, ¿la mente es tan determinante en nuestras vidas de lo que estamos leyendo en Proverbios 23, Isaías 32? ¿Será que la mente es tan determinante para nuestra vida? Otra pregunta, ¿la Biblia exagera o está haciéndonos una seria alarma, encendiendo una alarma? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será exageración o Dios nos quiere cuidar? Voy a hablarles de dos eventos. Uno es histórico, que se convirtió en un soporte científico. Ese evento es del siglo XIII, con un rey por allá de Europa. El segundo evento es un evento muy contemporáneo, te volvió ese evento una noticia, es de índole social y familiar. Voy a ir con el primero, observen el video. A una hora del aeropuerto de Gatwick Dos podemos poderes se visitar disputan uno el de los dominio lugares de más Occidente. emblemáticos para los El amantes emperador de del Sacro Jane Imperio Romano Germánico y el Papa la de penúltima Roma. residencia de la escritora y una de sus El casas emperador favoritas. Federico I Barbarroja ha consolidado y ampliado un gran imperio, creando con ello una tenaza que intimida al poder de la Iglesia. Dos poderes se disputan el dominio de Occidente: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa de Roma. El emperador Federico I Barbarroja ha consolidado y ampliado un gran imperio, creando con ello una tenaza que intimida al poder de la Iglesia de Roma. Federico Hohenstaufen nace en 1194. Solo 3 años después, su padre muere y un año más tarde le sigue Constanza, quien antes de morir confía al Papa Inocencio III la tutela y protección de su hijo, tratando de salvaguardar con ello la herencia siciliana. Ok, voy a mostrarles el evento histórico, siglo XIII. Aquí está una pintura suya. Federico II de Hohenstaufen fue el emperador del Imperio Romano Germánico, el emperador del Sacro Imperio Romano y Germánico en el siglo XIII, nieto del famoso Barbarroja, el emperador también del Imperio Sacro Romano. ¿Qué pasó con él?
Escucha lo que puso en su mente. El diario La República hace unos años hizo mención de lo que le sucedió. La vez que el rey Federico II quiso descubrir el idioma de Adán y Eva, aislando a los bebés. ¿Por qué sabemos de este evento histórico? Por el monje que tenemos al lado. Su nombre es Salimbene di Parma, un italiano monje que escribió un libro así, Las 12 calamidades del rey Federico. Y en ellos tenemos el registro de lo que hizo este hombre, lo que puso en su mente. ¿Qué fue lo que puso en su mente? Dijo, quiero descubrir el idioma de Adán y Eva. Porque él quería hacer alarde de ser el emperador del Sacro Imperio Romano, de esa fe de la Iglesia Católica Romana. Entonces toma bebés huérfanos, los entrega a un convento, le prohíbe a las mujeres hablarles a los bebés, los tienen que alimentar, los tienen que vestir, pero les prohíbe hablarlo. ¿Y cuál fue el resultado del experimento? A los 3 años todos habían muerto. Se convirtió en una base científica que el ser humano requiere del lenguaje y la socialización con el lenguaje. Si el ser humano no tiene el lenguaje, no hay comunicación, él se va a morir. Si no pones nada en la mente de él, si no le pones nada en su mente, él colapsa. Eso de poner la mente en blanco, medita y pon tu mente en blanco, es demasiado peligroso. Eso nos dio una base científica desde hace, imagínate cuántos siglos, desde el siglo XIII, con ese nefasto experimento del emperador del Sacro Imperio Romano. El segundo evento es muy actual. Mira, por favor. Este es el caso de Carol. Una mujer que afirma estar enamorada de la estación de trenes Santa Fe, en San Diego, California, desde que tenía 9 años. Ahora Carol está casada con la estación, a la que llama Daedra. Si bien el matrimonio no es legalmente vinculante, este no ha sido impedimento alguno para que la mujer adopte su nombre, y ahora se haga llamar Carol Santa Fe. Desde hace unos años hace un viaje de 45 minutos en autobús hasta la estación todos los días, y afirma que consumaron su amor por primera vez cuando sintió la energía en donde se encuentran dos paredes. Ese lugar es su favorito en toda la estación, porque supuestamente al apoyarse entre la unión en los dos muros, siente como si Daedra la abrazara y la besara. Esta semana, ¿quién es esta mujer? Aquí lo tenemos. Este es uno de los periódicos, pero fue noticia en todo el mundo. Esta semana estuvimos con el filósofo, escritor argentino que estuvo acá en Colombia y nos invitaron y fuimos con mi esposo a una conferencia y vimos esto y me consternó mi mente. ¿Y cómo es posible? Se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Y todos los días viaja 45 minutos para encontrarse con, supuestamente con su pareja, que es una estación de tren. Esto me sorprendió. Fue Agustín Laje, este filósofo escritor que vino aquí a Colombia y pasó esta noticia y nos impactó de cómo la familia se está descomponiendo. Ahora, ella se llama Carol, de San Diego, California, de los Estados Unidos. Si esta mujer tiene familia, ¿qué pensará la familia de ella? ¿Qué futuro puede tener? ¿Quién la va a cuidar cuando sea anciana? ¿Qué va a pasar con ella? Si lo que puso en su mente fue un edificio, enamorarse de un edificio y hacer de su edificio su pareja. Esto me parece muy oportuno para el tema tan profundo de la Biblia, sobre el regalo de la mente. Hay algunos que se parecen a Federico II haciendo experimentos muy inteligentes y novedosos con su vida. No es que yo voy a ser diferente, eso dijo ese rey. Pero cuando nos atrevemos a ser diferentes sin la palabra de Dios, o esta mujer que puso en su mente ella y mira el resultado de su vida, parece que no es ni exageración, parece que no es mentira lo que la Biblia nos dice, que la mente nos define. O soy un rey así como arriesgado sin la Biblia, o soy una mujer con estas desviaciones por el modernismo, desviaciones de género. ¿Qué puede pasar conmigo si mi mente
no está la palabra del Señor. Vamos a desglosar muy bien a Isaías 32. Dirijámonos al versículo 5. Disfrutemos Isaías hoy, Isaías 32, donde el Señor dijo: o eres necio o eres noble, depende de lo que pongas en la mente. Isaías 32:5 dice: ya no se llamará noble al necio, ni será respetado el canalla. Dios dice que este es el inicio de la transformación, el regeneramiento y la conversión de un ser humano. ¿Cuál es el inicio? Ya no se le llamará. Eso significa, este principio lo he llamado, una vida con Dios es unir acciones con la mente. Tú has oído la frase cuando le preguntas a las personas, cuando le dijiste a tu hijo: ¿cómo va todo? ¿Y qué te responde? ¿Todo va bien? Pero la verdad es que no va bien. El Señor dice: están viviendo con una hipocresía y una falsedad, con un ilusionismo que no es conveniente y no es sano. ¿Cómo así que todo está bien? No están bien, porque están teniendo acciones de gente inconversa, de personas que hacen daño, dicen mentiras, personas que no creen la Biblia. Dios dice en Isaías 32: ya no se llamará, es decir, quitar esta ilusión o esta venda de la mente. No, yo soy cristiano. ¿Tú ofrendas? ¿Tú respetas los mandamientos de diezmar? Ese silencio es un poco intimidante. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Señor? Entonces, ¿por qué nos decimos cristianos? ¿Por qué nos decimos cristianos si no estamos obedeciendo al Señor Jesucristo? Si no estamos reflejando en la casa, somos intercesores de nuestra familia, levantamos nuestra familia cada mañana con alabanzas. Lo primero que hacemos es poner el dispositivo con música de adoración y llenamos el apartamento o la casa de pura adoración. Tenemos la Biblia y todos los días meditamos en ella. Nos tomamos un cafecito con Dios todos los días. En la tarde, en la noche, preparamos el café y nos sentamos con la Biblia a pasar tiempo con nuestro amado Dios. El Señor dice: así inicia el nuevo nacimiento y el cambio de una mente. Ya no se llamarán lo que no son. Se quitará esa ilusión, esa venda y esa hipocresía. Ahora será coherente lo que piensan como actúan. Vamos ahora al profeta Jeremías. También capítulo 32 dice: ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos quieren ser pueblo del Señor? ¿Cuántos quieren que su familia sea una familia de Dios? Bueno, Dios dice que eso es posible. Dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo qué? Cuando haya coherencia entre su pensamiento, la mente, y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien. Si tú quieres que te vaya bien, no terminar haciéndole daño como Federico II le hizo daño a tantos niños, asesinó a los niños, o esta mujer que se está haciendo daño a ella misma, Carol de San Diego, California. Dios dice: para que les vaya bien y no terminen así, tienen que tener coherencia, mi pueblo, entre lo que hacen y lo que sueñan y planean, su mente, sus acciones con sus proyectos. Lo que va a mover sus vidas sea el Señor y su palabra. El pecado trajo un cortocircuito desde Adán y Eva. En el comienzo, los seres humanos, cuando leemos el Génesis y leemos Corintios y otras partes de la Biblia y leemos a Cristo en Mateo 19, Él nos habla de Adán y Eva. Jesús habló de Adán y Eva. Mateo 19 fue una de las partes donde lo dijo. Y dijo que había una perfección en la vida terrenal. Disfrutaban de un jardín, sus necesidades estaban satisfechas, había plenitud en su relación sentimental. Pero algo cortó esto, que fue el pecado. La desobediencia a Dios nos rompe nuestro pensamiento hacia Dios, lo corta. Y por supuesto las acciones. Hay una batalla en nuestras mentes. Marcos capítulo 2, versículo 5 al 8. Al ver a Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué tenía él en la mente? Fe. ¿En qué estaba poniendo fe? En las palabras de Cristo.
Cristo venía a salvar, Cristo venía a sanar, y él puso en su mente esta fe en la palabra del Señor. Él le dijo: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley. Perdóname, ¿puedes leer quiénes eran los que estaban sentados? ¿Otra vez lo lees? ¿Eran satánicos? ¿Eran brujos? Era gente del pueblo de Dios, supuestamente. Era gente como tú que está sentado en una iglesia. Pero mira, ¿qué pensaban ellos? Estaban sentados y pensaban: ¿por qué habla este pastor Henry así? Está blasfemando, está exagerando, haciéndonos vivir por fe. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu lo que estaban, ¿qué? 2 veces está hablando de la mente, de gente que leía la Biblia y asistía a la iglesia, pero no era coherente. ¿Qué estaban pensando? Jesús dijo: ¿por qué razonan o piensan así? 3 veces Jesús dijo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿A esos maestros de la ley Jesús les hizo milagros? Pero al paralítico que puso la fe en Jesús, ¿le hizo algún milagro? Al instante lo levantó, porque él puso en su mente la fe en la palabra de Dios. Pero a los que estaban sentados como ustedes hoy están sentados en estas preciosas montañas, pero ¿qué tal si en la mente ustedes tienen el mundo? Están sentados en la iglesia, pero están pensando en su negocio y hacerlo a su manera y jamás obedecer los mandamientos de Dios. ¿Van a haber milagros? Lo que tienen lo van a perder. ¿Cómo así, pastor? El Señor dijo que uno puede construir una casa gigante, una empresa enorme, pero si la tiene sobre la arena, el Señor dijo: un día voy a hacer que el viento le golpee, un día voy a hacer que el río le pegue y todo se le va a venir abajo. En cambio, el que construye sobre la palabra de Dios, el que pone los mandamientos del Señor, Él dijo: el día que yo ponga a prueba esa casa, no se cae. Gloria a Dios. Dale gracias a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos. ¿Quiénes no recibieron el milagro? Los que estaban sentados en una iglesia, sabían la Biblia de memoria como un loro que aprende. Loros como se aprenden y las cacatúas repiten. Pero ¿qué tienen en la mente esos animalitos? Pues no son humanos, ellos no están razonando, ellos solo repiten. El Señor dice: aquellos que solo la Biblia y el cristianismo sea una costumbre, pero en sus planes no está vivir por la fe, obedecer y amar a Dios, ellos no reciben mis milagros. En cambio, el paralítico sí, porque puso algo en su mente. Salmo 139, verso 23 y 24. Examíname, Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis. ¿Qué tal la oración que está haciendo ahí el salmista, este hijo de Dios? Y le está diciendo cada vez que va a la iglesia, en la semana en su devocional le dice: Señor, mi mente, Señor, mi mente. Si tengo pensamientos equivocados, proyectos equivocados, si me estoy volviendo un religioso, un maestro de la ley, Señor, mi mente, mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Qué tal la bella oración? ¿Eso hizo Federico II, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico? No. ¿Eso hizo esta mujer Carol de San Diego, California, con esa estación de tren? No. Mira lo que le diría Dios a Federico II, el rey del Sacro Imperio Romano. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 y 20. Este hombre no obedecía la Biblia. Era el emperador de la iglesia romana, pero no leía la Biblia. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como signo. Llévenlas en la frente como una marca. Enséñenselas a sus. Federico II hizo eso. Le dijo a todas esas monjas: ¿tienen que hablarle la palabra de Dios a los bebés? Federico II tenía ego y orgullo. Eso era lo que quería. No obedecer y honrar a Dios, porque si no hubiera seguido la Biblia. La Biblia no dice que guardemos silencio frente a los hijos y no les hablemos. La Biblia dice que desde que sean pequeñitos, desde que nacen, les hablemos la palabra de Dios. Voy a mencionarles un libro que recibí este año. Lo pueden tener en sus pantallas.
es uno de los éxitos de este año del New York Times. John Acuff se llama el autor y dice así justamente nuestro tema: piensa mejor sin pensar demasiado. Él es hijo de pastor. Nashville, Tennessee es donde vive en los Estados Unidos. Aquí publicó en su libro uno de los últimos estudios de la Universidad de Nueva York y una universidad de Alemania. Y mira lo que dice él acerca de este estudio científico. Investigadores de la Universidad de Nueva York formaron dos grupos a los que les dieron aparentemente palabras al azar, pero eran palabras bien seleccionadas. Los científicos les dijeron que eran palabras al azar. Ambos grupos procedieron a formar tantas frases como pudieran, pero hubo algo ligeramente diferente en las palabras que recibió el segundo grupo de estudiantes. Ocultas en ese grupo de palabras estaban ideas que se relacionaban con la ancianeidad. Palabras como viejo, cansancio, arrugas. Se incluyeron estas palabras en la colección. Al final del desafío de las palabras, los científicos dijeron a los participantes que recorrieran el pasillo para completar la segunda parte del estudio en otro salón de clases. Mientras los estudiantes se dirigían allí, comenzó la verdadera prueba de los científicos. Estos científicos cronometraron secretamente a los estudiantes para ver cuánto tiempo les tomaba hacer ese corto recorrido. Los estudiantes que estuvieron expuestos al conjunto de palabras de la ancianidad caminaban más lentamente. Un grupo de estudiantes y científicos también lo hicieron en la Universidad de Alemania y demostraron el mismo efecto cuando revirtieron el estudio de la Universidad de Nueva York. Esta vez los investigadores hicieron que un grupo de participantes caminara por la sala lentamente, como lo harían con normalidad, y que el otro grupo caminara a su ritmo normal. Cuando se les mostró un banco de palabras, el grupo que caminaba más lentamente fue más rápido en encontrar las palabras relacionadas con ser anciano. El hecho de ralentizar la velocidad físicamente mejoró la capacidad para encontrar las palabras en las que sus cerebros pensaban como palabras lentas. En esencia, si fueras sugestionado para pensar en la ancianidad, tendrías a actuar como un anciano. Y si actúas como un anciano, reforzarías palabras en tu mente e ideas sobre la ancianidad. Es muy interesante demostrarles hechos científicos, conductas sociales actuales. Es muy interesante mostrarles hechos históricos que demuestran que la Biblia, lo que está diciendo Proverbios 23, Isaías 32, Jeremías 32, Salmos 139, Marcos capítulo 2, todo lo que nuestro Señor nos está diciendo, lo que pongamos en nuestras mentes va a definirnos. ¿Qué música escuchas tú? ¿Qué clase de mensajes llena tu mente con música? Te lo están diciendo los científicos. Lo que escuches se va a tu mente, y lo que pongas en tu mente te va a definir. ¿Tú escuchas canciones donde digan que eres un hijo de Dios? ¿Pones eso en tu mente desde que te levantas? ¿Que tú vas a poderlo todo con Jesús? ¿Que tú vas a salir de toda angustia y problema? ¿Que Él te va a poner en las alturas porque eres su hijo y su hija? Hasta los científicos, la historia, los comportamientos sociales nos dicen lo que la Biblia hace miles de años, a través de los profetas, a través de las palabras de Cristo mismo, nos dijo: la mente nos va a definir. Sigamos degustando Isaías 32. Ya vimos el verso 5 de que ya no se llamarán, quitarnos esta ilusión y hipocresía. Pero ahora vamos a Isaías 32, 6 dice: porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. Practica la impiedad y habla falsedades. ¿Contra quién? Esa iglesia es una manipulación. Está hablando contra el Señor que hizo la iglesia. Eso de estar en un discipulado es una manipulación. Estás hablando contra Dios. Dice la Biblia que ser necio es hablar cosas falsas contra Dios, contra la palabra de Dios. Este es el segundo principio
que degustamos de Isaías 32, es tonto construir una vida contra la palabra de Dios. ¿Por qué digo tonto? Voy a la palabra necio en el hebreo. Mírenla en sus pantallas. La palabra necio en el hebreo es Nabal. Algunos se sonrieron porque les recuerda a un personaje de la Biblia, ¿cierto? La palabra necio en el hebreo es Nabal, que significa insensato, tonto o necio. En el español esos son los sinónimos de Nabal: necio, tonto o insensato. De aquí degustamos el segundo principio que Dios le dio al profeta Isaías. Cuando yo me voy contra la Biblia, no quiero un discipulado. Cuando Él dijo, vayan, hagan discípulos y sean discípulos. Y si yo no quiero eso de discipulado, el Señor dice, serás tonto. Cuando Dios dijo que oráramos, que ofrendáramos, que diezmáramos, y yo no lo hago, Dios dice, es necio el que habla falsedad contra mi palabra. Les voy a mostrar el ejemplo en la Biblia. Primera de Samuel capítulo 25. Un hombre que le dieron ese apelativo, el Nabal. Samuel murió, fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. En Maón había un hombre muy rico. ¿Cómo era este hombre? Un rico puede ser un necio. No todos los ricos son gente sabia. No, puede ser que era avispado, pero no sabio. Dice, en Maón había un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras, 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Y él se llamaba, ¿cómo? En español, ¿cómo es? Necio, tonto o insensato. La gente le empezó a llamar así, el necio, Nabal. Y pertenecía a la familia de Caleb. ¡Wow! Ese necio no era egipcio. ¿Qué noticia tan impresionante! Venía de una familia conocedora de Dios. Caleb. ¿Recuerdan a Josué y Caleb? Los que conquistaron la tierra prometida. Dice que él venía de un gran papá. Era un padre que fue como un pastor, conquistador increíble de Dios, un adorador. Y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa era Abigail. ¡Oh, qué noticia! No se casó con una del mundo. Su esposa era una hija de Dios que conoció en la iglesia, entre el pueblo de Dios. Era una mujer bella e inteligente. Mira Dios cómo la califica. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala. ¿Te das cuenta lo que estamos insistiéndonos Dios en este aprendizaje? Tú te puedes sentar en una iglesia. Tú puedes, como un lorito o una grabadora, aprenderte la Biblia. Pero si tus pensamientos y proyectos y tu forma de trabajar o estudiar o tu forma de vivir y seleccionar tu vida sentimental no es con la Biblia, puedes ser un necio, puedes ser un Nabal, puedes ser un tonto, aunque vaya a la iglesia. Pero este hombre era de la iglesia, hijo de un héroe de la fe, de Caleb, descendiente de la familia de Caleb. ¡Wow! Puede pasar eso y yo no tener un pensamiento bíblico exacto. Puedes ser un religioso que después de los años, como ya no tienes esa prueba de la inestabilidad laboral, ya sirves a Dios de una manera, no sé cómo describirlo, a mí no me agrada, no sé qué sentirá Dios. De esas personas que no tienen pasión, amor, humildad, lo hacen como por costumbre ya. ¿Cuál fue el resultado de un Nabal? ¿Cuál es el resultado de alguien que asiste a la iglesia, se casa hasta con una creyente, pero sus pensamientos y su vida no son obedientes a Dios? El resultado está, versículo 37 y 38. Por la mañana, cuando Nabal ya se le había pasado la ¿qué? ¿Usted está leyendo lo que dice ahí? ¿Qué se le había pasado a este hombre? No estaba en velada de oración. Asistía a la iglesia, tenía esposa cristiana, venía de una familia cristiana, pero le gustaba el trago, emborracharse, pelear, decir malas palabras. Y dice, cuando se le pasó la borrachera, su esposa le contó lo que había sucedido, que él había ofendido a David, el rey. No era rey todavía David.
Y al oírlo, Nabal sufrió de un ataque al corazón. ¿Te das cuenta? Uno puede tener dinero y ser necio, y un día va a venir la prueba y el ataque al corazón. Le vino un ataque al corazón y quedó paralizado. ¿Has visto gente así en una silla de ruedas? No se puede mover, la cara así torcida. Así quedó Nabal, paralizado. Unos 10 días después, el Señor lo hirió. ¿Quién lo hirió? Ningún hombre, dice Dios mismo, a Nabal, y así murió. Oh, todo su trabajo, ¿quién lo disfrutó? Dios se lo dejó a Abigail, que se casó con David. Se cumplió la palabra de Dios, que Dios pone a trabajar al impío, al pecador, y luego se lo va a regalar a los que aman y agradan al Señor. ¡Wow! Increíble. Es tonto construir sin la palabra de Dios. Es tonto. Qué increíble lo que estamos aprendiendo. Juan Calvino, el gran reformador francés del siglo XVI, ahí lo tienen. Esa es una pintura de Juan Calvino. Él dijo así, en su estudio de Isaías 32, dijo: por eso es tan odiado el Evangelio. Los hombres no pueden soportar, diga, que un día su bajeza oculta y sus pensamientos ocultos serán, ¿qué? Revelados. Eso dijo Juan Calvino. ¿Será que estaba exagerando Juan Calvino? Pues lo que estamos leyendo parece que no. Nabal, ¿por qué odiaba tanto a los radicales? ¿Por qué odiaba tanto a los pastores, a la gente buena como David, a los adoradores que no la pasamos en veladas? ¿Por qué los odia tanto? Porque van contra sus pensamientos ocultos. Ellos van a la iglesia, pero en su pensamiento piensan como el mundo. Es lo que estamos leyendo. Jesús también habló de los necios. Lucas capítulo 12, versículo 16 y 17. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a ¿qué? Nuestro tema de hoy. ¿Qué se puso a hacer el hombre rico? ¿Quién le dio esa buena cosecha? Pues Dios se la regaló. Pero como él era... Bueno, voy a seguir la lectura. ¿Qué se puso a pensar? Primero, Diosito, le voy a dar las gracias y voy a llevar la mitad para la iglesia. ¿Sí dijo así? Voy a comprar un terreno para la iglesia. No. ¿Qué iba a hacer primero? No tengo dónde almacenar mi cosecha. No quería compartir con nadie. Esto me lo gané yo. Esto lo trabajé yo. ¿Has oído al necio hablar así? ¿Has oído a los del mundo hablar así? ¿Quién le dio las manos? ¿Quién le regaló esos contactos y que conociera a esas personas? Dios hubiera podido poner a otra persona ahí en ese camino. Es Dios, pero este hombre no pensó en Dios. Pensó solo en él. ¿Cuál fue su resultado? Leamos, versículo 19 al 21. ¿Qué le pasó? Y le diré, dijo este hombre: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Ahora dedícate a paseo, descanso, comer, beber y gozar la vida. Pero Dios le dijo lo mismo que Isaías 32, lo mismo que 1 Samuel 25. ¿Qué le dijo? Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Aquí tenemos palabras las mayores, las de Jesús, diciéndonos que si yo me pongo a pensar, pero no con la Biblia, yo soy un necio. Que si yo me pongo a hacer planes y proyectos y a idealizar una vida, pero no con la palabra del Señor, yo soy un necio. ¿Y cuál es el resultado de un necio? El Señor dice: un día se le va a caer todo lo que disfruta. Ese necio pensó correctamente cuando dijo: yo haré los graneros, y Dios dijo: amén, tú puedes hacer cosas sin mí. Luego el hombre necio dijo: tendré para muchos años, y Dios le dijo en el cielo: amén, también puedes tener sin mí, sin ofrendar, sin diezmar, tú puedes tener. Pero le faltó al necio la tercera afirmación. ¿Cuál es? No disfrutaré. Esa le quedó faltando y esa se la acomodó Dios. Él dijo: haré, y Dios dijo en el cielo: amén. Él dijo: tendré, y Dios en el cielo dijo: amén. Pero le faltó la tercera: no disfrutaré. Ojalá quede grabada en tu mente y en la mía esta preciosa y profunda enseñanza de la mente. Tener a Dios en mi mente.
Tú dices, yo haré, y Dios en el cielo dice amén. Yo tendré, y Dios dice amén. Les he dado potencial, les he dado inteligencia, les he dado ojos, brazos, pies. Dios dice amén, los hombres pueden hacer. Pero nos falta la tercera. Sin Dios no disfrutaré. Todo lo que haga, como la torre de Babel y tantas obras de los hombres, va a quedar en ruinas. Otro se lo va a llevar. Eso faltó. Ahora les voy a hablar del doctor Daniel Kahneman. Aquí tienes una fotografía suya. Es un científico. Primero estudió psicología, luego estudió matemáticas, luego economía. Bueno, es un hombre impresionante, es judío. Cuando vino en 1940 los nazis, 39-40 a Francia, él estaba viviendo en París con su familia, era un niño, y a su padre lo capturaron los nazis y lo llevaron a prisión los nazis. Vivió en medio de correr y esconderse como los judíos de aquella época. Pero su fe inquebrantable en Dios hicieron de este hombre un hombre grande, un hombre impresionante. Ese es su libro. En ese libro puso un concepto que le valió el Nobel de Economía en el año 2002. Estamos viendo a un Nobel. ¿Y qué demostró en su libro? Le llamó el efecto ideomotor. Demostró científicamente que, les voy a mostrar lo que dice ahí. El efecto ideomotor son los pensamientos y las ideas de los humanos influyen directa y totalmente en sus acciones. Lo demostró científicamente y le dieron el Nobel de Economía. ¿Qué? Que como tú pienses, así te vas a mover en la vida. El tema de hoy, hubiera querido tener a este científico y Nobel de Economía para que afirmara que la Biblia es la verdad. Como tú pienses va a definir tu vida. Él, siendo un judío perseguido por los nazis en las precarias condiciones, vagando de un país a otro, su familia en la prisión, pero tenía la Torá, la ley de Dios en su mente, tenía la palabra del Señor y llegó a ser el Nobel de Economía. Sí vale la pena tener la palabra de Dios en nuestra mente, las promesas de Dios. La última enseñanza de este disfrute de Isaías 32 está en el verso 8. Versículo 8 dice: el noble, por el contrario, concibe o piensa nobles planes. El noble piensa diferente, y en sus nobles acciones, como él lo está pensando, el efecto ideomotor, lo que piensa, eso hace. Cuando las personas no van a un discipulado, ¿qué están pensando acerca de la Biblia y del mandamiento de Jesús? ¿Cierto? ¿Por qué yo sí voy? ¿Por qué yo hago veladas? Yo no tengo un jefe humano que me esté diciendo: hey Henry, haz veladas. ¿Por qué yo hago ayunos y no tengo un jefe humano que me diga: Henry, ayune? ¿Por qué predico y estudio tanto la Biblia y yo no tengo un jefe humano que me esté diciendo: ¿leyó la Biblia? No. Ha habido una captura de mi corazón. Jesús lo capturó y yo lo dejé que lo capturara. Él llenó mis pensamientos y he podido comprobar desde mis 20 años, desde mi juventud, que la palabra de Dios es ciertísima. He visto los casos en los grandes líderes mundiales, leo los periódicos de mi país y de otras partes del mundo y veo que la palabra de Dios se cumple. Capturó mi mente, mi corazón y mi mente, la palabra de Dios. El efecto ideomotor. Dice versículo 8 de Isaías 32: el noble en su mente pone nobles planes. Y como pone eso en su mente, la palabra y la fe en Dios, ¿cómo van a ser sus acciones? Van a ser nobles. Lo que piensa, el Nobel de Economía extrajo su tesis de la Biblia. Primero se piensa, luego se actúa. Y el resultado, finalmente Dios dice, se afirma. Wow, ¿qué te va a pasar a ti que vas a tener una vida firme? No vas a sufrir del ataque al corazón como Nabal el necio. No es que en la flor y más productiva etapa de tu vida Dios te va a cortar
como lo hizo con el necio. Dios dice por el contrario, si tú tienes mi palabra en tu mente y temes a Dios y lo honras congregándote, discipulándote, adorándole, sirviéndole, tu vida se afirmará. ¡Uy, qué bonito! ¿Quieren una vida firme? ¡Wow! ¿Un futuro firme? Dios dice, pon mi palabra en tu mente. La mente nos define. Esta es la última enseñanza. La palabra de Dios en mi mente define mi vida en bendición. Salmo 119, versos 5, 6 y 15. ¿Cuánto deseo afirmar mis caminos? Dios dijo en Isaías 32, 8, será firme tu vida. Y el Salmo de 119 está el salmista diciéndote, yo quiero. Recuerda que esto se escribió antes, estos salmos antes de Isaías. Y este ser humano, este salmista se estaba preguntando, ¿cómo yo vivo una vida firme? ¿Cómo tendré una familia, una descendencia? Mis hijos tendrán una vida afirmada, estable, feliz y bendecida. Y aquí está la respuesta. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. En tus preceptos pienso o medito y pongo mis ojos en tus sendas. Aquí vino la respuesta. Lo mismo que Isaías 32. Quiero vida firme. Piensa. Pon en tu mente los mandamientos de Dios. Pon en tu mente la palabra de Dios. Y tu vida y la mía será firme. Fascinante. Yo sé que ustedes me iban a reclamar un testimonio. Así que el Espíritu Santo me recordó un testimonio de una mujer. Es que las mujeres con Dios son... yo agradecido con Dios por mi esposa, mi hija, mi madre, que aceptaron al Señor. Una mujer extraordinaria. Le han hecho películas. Bueno, es una heroína del cristianismo. Quiero que vean uno de los trailers de las últimas películas que le han hecho a la vida de ella. En una época en la que pocas mujeres podían escapar de las tradiciones, algún día heredará todo esto. La sociedad esperaba que Jane Austen se casara, pero ella tenía sus propios planes. Cuando una joven como usted recibe una proposición de un caballero, es su deber aceptar en el acto. El señor Thomas Lefebvre. ¿Vieron a la actriz que pusieron? De una de las actrices más famosas de Hollywood, Anna Hathaway, creo que se llama ella. ¿Quién es esta mujer? Es la cuarta película que le hacen a la vida de esta mujer. Han escrito libros de ella. La BBC le hizo un documental impresionante. Algunos dicen que es el mejor documental de la BBC, la vida de ella. Se los voy a mostrar. Muéstrame una pintura, siglo XVIII. Ahí la tienen. Jane Austen, del siglo XVIII. ¿Y por qué la vida de ella llama tanto la atención? Bueno, como pasa en muchos casos, lo que llama la atención de la gente es sus acciones, pero no se preocupan por escudriñar lo que estaba en su mente, nuestro tema de hoy. Escudriñar su vida. ¿Recuerdan que hablamos de la NASA? La mujer que calculó sin un computador y sin una máquina porque tuvieron problemas con los computadores que usaban en esa época, y encaminó la órbita, la calculó a mano con ecuaciones para dirigirse hacia la luna el hombre. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba ella? Katherine Johnson. ¿Recuerdan que hablamos de ella? La gente la recuerda por su obra, pero no recuerdan su fe, que ella venía de una iglesia y que fue por su fe que llegó a eso. ¿Recuerdan que hablamos de Buzz Aldrin? ¿No recuerdan a Buzz Aldrin? El hombre que hizo que el primer libro que se leyó fuera de la tierra fuera la Biblia. El primer alimento que se consumió fuera de la tierra, allá en la luna, fue la Santa Cena, el pan y el vino. Ese fue Buzz Aldrin.
Mucha gente sabe lo que esa gente hace, héroes de la fe, pero no saben que eran cristianos, que se sentaban en la iglesia, que eran fieles diezmadores, que oraban y se discipulaban. Eso mucha gente no sabe. Esta es la historia de Jane Austen. Al lado derecho tienen una catedral. Cuando vayamos a Inglaterra, muy bien, que nos paseen por Hampshire. Es el pueblo de Hampshire. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Stevenson. Esa es la iglesia, una iglesia muy antigua. Ella nació allá. La gente no sabe por qué. La mujer más respetada de la literatura clásica, de las novelas en Inglaterra y el mundo, es ella, Jane Austen. ¡Wow! Pero la gente no sabe esta historia, de dónde viene ella. Nació en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque su papá era pastor y su papá vivía en la misma iglesia. Le llaman a eso la rectoría de la iglesia, la casa pastoral. El pastor vivía en la misma iglesia, ella nació allá. Tuvo 2 hermanos pastores. Su padre se llamaba George Austen. El que siguió pastoreando la iglesia, el hijo que se quedó, se llamaba Edward Austen. No saben esto los expertos, que en las novelas que ella se escribió, puso como personaje principal en algunas de ellas a un clérigo, a un pastor. ¿Y sabes cómo se llamaba? Se llamaba Edward, porque ella admiraba la fe de su hermano. En sus novelas lo puso como el hombre más íntegro y más ejemplar que había conocido en su vida. Era su propio hermano Edward, era su papá George. Eso la gente no sabía. Esta mujer es tan impactante y sus escritos causaron tanta influencia que hasta su casa la convirtió en un museo. Se las voy a mostrar. A una hora del aeropuerto de Gatwick podemos visitar uno de los lugares más emblemáticos para los amantes de Jane Austen. La penúltima residencia de la escritora y una de sus casas favoritas. Podemos visitar esta casa museo. Su casa convertida en un museo, Jane Austen. Este tal vez es su libro más famoso, más emblemático y de mayor influencia. Orgullo y prejuicio. ¿Por qué? Sociedad del siglo XVIII, Inglaterra. Era demasiado machista. Ella venía de una familia muy acomodada, pero rural, no de la ciudad, no del pueblo, sino era agrícola, era de granja de animales, y era una sociedad donde el hombre era el que lo tenían en cuenta para los mejores lugares. Ella en ese libro estuvo hablando de la virtud de la mujer, de los dones que Dios le había proporcionado, de la creación que Dios hizo tan maravillosa con las mujeres. Su mejor libro. Ahí es donde menciona a Edward, su hermano, como el mejor hombre que había conocido, el pastor. Quiero concluir cómo fue que ella se convirtió en la más respetada escritora de novelas en la literatura clásica inglesa y del mundo. Algo que la gente no sabe y que los del mundo no promueven. Les voy a mostrar la iglesia por dentro, la iglesia de su padre y su hermano. Esa es una fotografía actual de la iglesia por dentro. Y en la iglesia por dentro, además de esos hermosos vitrales, tiene colgados algunos escritos, pues fue el libro de diarios de las oraciones que ella hacía. Les voy a leer un pedazo de una de esas oraciones. Dice así: danos la gracia, Padre Todopoderoso, para orar, para merecer ser escuchados, para dirigirnos a ti con nuestro corazón, como con nuestros labios. Estás presente en todas partes, de ti no se puede ocultar ningún secreto. Que el conocimiento de esto nos enseña a fijar nuestros pensamientos en ti con reverencia y devoción, para que no oremos en vano. Ella pedía no ser una necia. Ella rogaba que su pensamiento fuera coherente con lo que ella actuaba, porque Dios todo lo veía. Este es el gran secreto que el mundo no sabe, ni en las películas la ponen así a la mujer a orar, no lo promueven. Pero el éxito de estos grandes héroes estuvo en poner la palabra de Dios en su mente.
El éxito de estas personas que vienen de abajo, como la de la NASA y como esta de la literatura, y tantos que les comparto, como hace 8 días George Mueller, que vienen de abajo. El éxito es poner la palabra de Dios. ¿Tú tienes una sociedad machista? ¿Tú estás contra todo el sistema de tu familia? Tú puedes ser como Jane Austen, perdón. Tú puedes poner la palabra de Dios en tu mente y dejar que el Señor te lleve hacia las alturas.